Vamos a hablar acerca del tratamiento adyuvante de oligodendrogliomas y oligoastrocitomas anaplásticos, publicado en el 2014 en el repertorio de Cochrane por el autor Le Carrier. Como introducción tenemos que los tumores oligodendrogliales cerebrales primarios representan 1.8% de los tumores primarios del sistema nervioso central y 6.2% de todos los gliomas del sistema nervioso central. En una revisión sistemática del 2008 centrada en la función de la quimioterapia adyuvante, además de la radioterapia en el tratamiento de oligodendrogliomas anaplásicos y oligoastrocitomas anaplásicos, se concluyó que la quimioterapia temprana con PSB más tratamiento estándar con cirugía y radioterapia mejoró la supervivencia libre de progresión, pero no la supervivencia global en oligodendrogliomas anaplásicos y oligoastrocitomas anaplásicos. El aumento de la supervivencia libre de progresión se produjo a costa de una mayor toxicidad y no hubo conclusiones claras sobre el valor predictivo de la coelección 1p19q debido a falta de estudios de correlación. Las mutaciones de los genes IDH1 e IDH2 son marcadores importantes en los tumores gliales. Van a estar presentes del 55 al 80% de los oligodendrogliomas y en los astrocitomas grado 2 y grado 3 de la OMS van a estar presentes en el 50 al 100% de los glioblastomas multiformes secundarios, es decir, cuando surge de astrocitomas difusos de bajo grado o astrocitomas anaplásicos, en comparación con los glioblastomas multiformes primarios de NOMBO, donde estas mutaciones solamente van a estar presentes en el 3 al 12% de los tumores y se pueden determinar mediante inmunohistoquímica. IDH1 mutado va a producir una enzima parecida al alfa-Z-glutarato que va a participar en el ciclo de Krebs. Esta enzima parecida al alfa-Z-glutarato, la 2-hidroxiglutarato, va a bloquear la función de las enzimas TEP y de las histonas desmetilasas y por lo tanto las histonas como el ADN van a permanecer metilados, recordando que la metilación por lo general da inactivación de genes. El gen MGMT va a codificar una proteína responsable de la reparación del ADN y va a eliminar los grupos alquilo de la guanina. La metilación del promotor MGMT es pronóstica en el glioblastoma multiforme y tiene un papel como biomarcador en el oligodendroglioma y los oligoastrocitomas anaplásicos, pero no está muy bien definido. Entonces, cuando MGMT no está metilado, va a reparar las metilaciones en el ADN y por lo tanto las enzimas de reparación del ADN van a poder reparar estas metilaciones y por lo tanto se va a producir la supervivencia celular, pero si MGMT está metilado no se van a producir no se va a eliminar el grupo metilo del ADN y por lo tanto van a estar silenciados ciertos genes y se puede producir la rotura del ADN durante la replicación. El objetivo de este estudio fue comparar la radioterapia secuencial postoperatoria y la quimioterapia en comparación con la radioterapia sola en adultos con oligodendrogliomas anaplásicos o oligoastrocitomas anaplásicos mixtos recién diagnosticados y se va a evaluar el impacto predictivo y pronóstico de los biomarcadores tanto de la elección 1p19q de MGMT y de las mutaciones IDH1 e IDH2. Dentro de material y métodos tenemos que los participantes deberían ser mayores a 18 años con diagnóstico de oligodendrogliomas anaplásicos, oligoastrocitomas anaplásicos o astrocitomas anaplásicos. Los tipos de intervenciones va a ser después de la cirugía se van a aleatorizar a radioterapia sola, quimioterapia sola o radioterapia más quimioterapia. Los resultados primarios de este metaanálisis es la supervivencia global definida desde la fecha de la aleatorización hasta la muerte por cualquier causa, y los resultados secundarios es la supervivencia libre de progresión desde la fecha de la aleatorización hasta la progresión de la enfermedad según evidencia clínico-radiográfica y la evaluación de la toxicidad mayor o igual a grado 3. Evaluaron el riesgo de sesgo mediante la herramienta de colaboración de Cochrane. Recordando los diferentes tipos de sesgos, tenemos el sesgo de selección, que es la generación de secuencias aleatorias
y ocultamiento de la asignación, el sesgo de realización, cegamiento personal, los participantes y los proveedores del tratamiento, el sesgo de detección, el cegamiento de la evaluación de los resultados, el sesgo de deserción, que nos habla acerca de los datos con resultados incompletos, y el sesgo de informe, que nos habla acerca de informes selectivos de ciertos resultados, pero no de todos. Se incluyeron 14 artículos en este metaanálisis, pero la síntesis realmente solamente se realizó de 3 artículos. Evaluaron la heterogeneidad y se observó que había diversidad clínica. El diagnóstico histológico de los 3 estudios que se incluyeron tenían diferentes criterios de anaplasia, todos, e inclusión de astrocitomas anaplásicos en el estudio alemán 04. Las intervenciones fueron diferentes en los 3 estudios, diferentes dosis y programas de quimioterapia, diferentes secuencias de tratamiento, diferentes agentes de quimioterapia utilizados. Se utilizó también diversa metodología. En el ensayo de la EORTC se analizaron resultados por intención a tratar. En el de la RTOG los análisis estadísticos se realizaron sobre la base de los pacientes elegibles, y en el ensayo alemán se hicieron los análisis mediante intención a tratar modificada. El RTOG 9402 fue multicéntrico, de 289 pacientes, más de 18 años, con oligodendroglioma anaplásico u oligoastrocitoma anaplásico. La primera publicación fue en 2006. Hubo 3 actualizaciones hasta llegar a una media de seguimiento de 11.3 años. La anaplasia se definió en base a 5 características y debían de estar presentes 2 de 5 para definir anaplasia: celularidad alta, pleomorfismo nuclear, actividad mitótica alta, proliferación endotelial y necrosis. El oligoastrocitoma se definió que debía de estar presente más del 25% del componente de oligodendroglioma si fueron aleatorizados dentro de 8 semanas posteriores a la cirugía, hasta 4 ciclos de PCB seguidos de radioterapia, o en comparación de la radioterapia sola, y la dosis de radioterapia fueron 59.4 Grays en 33 fracciones. La codeleción 1P19Q se evaluó mediante FISH, las mutaciones IDH1 e IDH2 mediante inmunohistoquímica, y la codeleción 1P19Q con secuenciación. El otro estudio a tener en cuenta es el EORTC 26951, que también fue multicéntrico, llevado del 96 al 2002 con 368 pacientes. Acá los criterios de inclusión fueron desde 16 hasta 70 años, también de oligoastrocitomas anaplásicos o oligodendrogliomas anaplásicos, y la primera publicación fue en el 2006 y hubo 8 actualizaciones con una media de seguimiento de 11.7 años. La anaplasia debían de estar presentes 3 de las 5 características anteriores, y también de manera igual que el estudio anterior se definió el oligoastrocitoma debía de estar presente más del 25% del componente del oligodendroglioma. Se llevaron a cirugía, posterior radioterapia, 59.4 Grays en 33 fracciones, seguidas de hasta 6 ciclos de PCB versus radioterapia. La codeleción 1P19Q se evaluó mediante fluorescencia in situ o la metilación de MGMT mediante amplificación de sonda dependiente de ligadura multiplex, y la mutación de IDH1 e IDH2 mediante secuenciación de ciclo bidireccional en fragmentos amplificados por PCR. El otro estudio a tener en cuenta es el estudio de la Sociedad Alemana del Cáncer, el NOA 04, que también fue multicéntrico del 99 al 2005 con una N de 274. También eran mayores de 18 años, incluyeron los mismos tipos histológicos AO, AOA, pero en este se incluyeron astrocitomas anaplásicos y fueron seguidos durante máximo de 4.5 años. Debían de tener presentes 3 criterios con características anaplásicas y fueron aleatorizados 2-1-1 a 60 Grays en 33 fracciones versus 4 ciclos cada 8 semanas de PCB versus 8 ciclos cada 4 semanas de temozolomida. La codeleción 1P19Q se evaluó mediante ensayo de sonda dependiente de ligadura múltiples
multiplex, la metilación de MGMT mediante PCR específica de metilación y la mutación de IDH mediante amplificación génica. Entonces, resumiendo un poco, la radioterapia se ha dado antes de la quimioterapia o posterior a la quimioterapia o solamente se da la radioterapia. Las limitaciones de estos estudios, pues el número de características anaplásicas para anaplasia difirió. La RTOG debían de estar presentes dos criterios siempre presentes: la alta actividad mitótica o la proliferación endotelial. La EORTC utilizó la clasificación de la OMS del 93, que requería tres criterios o necrosis, y el NOA 04, la clasificación de los tumores, se basó en la clasificación de la OMS del 2000 y requería tres criterios de anaplasia, excluyendo la necrosis. El RTOG y el EORTC evaluaron la deleción 1P19Q y las mutaciones IDH posterior a la acumulación, no estaban planificados, y MGMT no fue evaluado. Todos los análisis moleculares del estudio alemán fueron previstos en el protocolo inicial. La RTOG y EORTC compararon la radioterapia sola versus la radio más la quimio, solamente que la RTOG 9402 fueron 4 ciclos de PCB estándar antes de la radioterapia, y la EURTC fueron primero la RT y después hasta 6 ciclos de PCB, y en el NOA 04 incluyeron 4 ciclos de PCB con dosis más altas, así como 8 ciclos de temozolomida. El riesgo de sesgo: los tres ensayos se le utilizaron centros desde manera central y se llevaba a cabo una revisión de patología central. Sin embargo, en el estudio de la EORTC hubo discrepancia entre el diagnóstico patológico local y el diagnóstico patológico central. En el estudio de la RTOG y el estudio alemán, la revisión patológica central se hizo antes de ingresar al estudio. Dentro del cegamiento hubo alto riesgo de sesgo, ya que ningún grupo fue cegado. Sin embargo, pues el cegamiento era imposible dada la naturaleza y efectos secundarios del tratamiento. Hablando acerca de la sobrevivencia promedio, un estudio demostró beneficio en la supervivencia global y fue significativo, que fue el de la EORTC, a favor de la radioterapia más PCB, que fueron 3.5 años versus 2.6 años en comparación con la radioterapia sola, disminuyendo el riesgo de muerte en un 25%. El resultado fue a 10 años, y en el primer análisis esto no fue evidente. En el estudio de la RTOG, la supervivencia global del PCB más la radioterapia fue de 4.6 años y de la radioterapia sola de 4.7 años, pero no fue significativo. Y en el ensayo de NOA, la supervivencia global fue de 6 años para la radioterapia en comparación con 6.9 años de la quimioterapia. La ventaja de la supervivencia global de la EORTC podría explicarse por parte de la inclusión de los tumores con necrosis más consistente con diagnóstico de glioblastoma multiforme, ya que el ensayo STOP mostró ventaja de la supervivencia global de la quimio-radioterapia combinada. Hablando acerca de la supervivencia libre de progresión, desde la revisión realizada en el 2008, estaba claro que la radioterapia secuencial a PCB mejoraba la supervivencia libre de progresión de forma significativa. La RTOG no actualizó este resultado, y la actualización de la EORTC informó una supervivencia libre de progresión de 2 años del grupo combinado en comparación con 1.1 año de la radioterapia sola, disminuyendo el riesgo de progresión hasta en un 33%. En el ensayo NOA, la supervivencia libre de progresión fue de 2.6 años para la radioterapia en comparación con 2.7 años para el grupo de la quimioterapia, y fue no significativa. La eficacia del tratamiento secuencial no se ve influenciada por el orden del tratamiento. Este metaanálisis también habla acerca de los biomarcadores, y el primer biomarcador que nos habla es la codeleción 1P19Q, donde la RTOG detectó la codeleción hasta en el 1P en 54.2% de los pacientes y del 19Q en 63.3% de los pacientes. La EORTC detectó la codeleción de 1P19Q en el 25.3% de los incluidos o de los que se lograron recuperar los bloques de parafina, y el ensayo alemán detectó la pérdida o la codeleción hasta en 40% de los pacientes. La supervivencia global de la codeleción
de los que recibieron el tratamiento combinado en comparación con los que recibieron radioterapia sola, se vio beneficiada la supervivencia global. La supervivencia global sin codeleción no afectó el resultado según el tratamiento. La supervivencia libre de progresión, aquellos que tenían la codeleción tenían una supervivencia libre de progresión más prolongada, y la supervivencia libre de progresión sin codeleción, que recibían radioterapia sola o terapia combinada, no se vio afectada. En el estudio de la EURTC, la supervivencia global en aquellos pacientes que tenían la codeleción, hubo una tendencia hacia una mayor supervivencia global en el grupo combinado, y esto se anuló si no estaba presente la codeleción. Y hablando acerca de la supervivencia libre de progresión, la codeleción y con el tratamiento combinado tenía una mejor supervivencia libre de progresión, y aquellos que no tenían esta codeleción también se vio mejorada la supervivencia libre de progresión en los que recibían el tratamiento combinado. El NOAA detectó que en un análisis univariable, que aquellos pacientes sin codeleción tenían una supervivencia libre de progresión más baja, con un riesgo de progresión de hasta 3 veces en comparación con los que tenían esta codeleción. Y en el análisis multivariado, la presencia de codeleción se asoció con un menor riesgo de progresión. Dentro de la discusión nos hablan que el RTOG y EORTC indican tratamiento inicial del PSB y la radioterapia, y mejora la supervivencia global en tumores con codeleción o IDH1 o IDH2 mutado. La RTOG sin codeleciones ni mutaciones en IDH1 no tiene un beneficio claro de agregar PSB, y el EORTC no llegó a ninguna conclusión sobre este subgrupo de participantes. El NOAA no tiene suficiente seguimiento para determinar si los tumores con codeleción o IDH mutados tienen mejor supervivencia según el tratamiento. Entonces estamos hablando acerca del resultado y lo que ellos discuten acerca de este resultado. Vamos a ver el siguiente resultado. Las mutaciones de IDH1 o IDH2 en el RTOG estuvieron presentes en el 74% de los pacientes, en el de la EORTC en el 44.9% de las muestras, y en el NOAA en el 65.6%. En el RTOG, la supervivencia con la mutación fue mejor en el grupo de terapia combinada, y aquellos que tenían la mutación pero sin codeleción también tenían una supervivencia global prolongada en el grupo de terapia combinada en comparación con la radioterapia sola. Y aquellos que tenían IDH tipo nativo, no se veía afectada la supervivencia si recibían la terapia combinada o la radioterapia sola. En el estudio de la EORTC, la supervivencia era mejor para aquellos que tenían la mutación de IDH1, así como también se veía una mejor supervivencia libre de progresión en aquellos con la mutación en comparación con los que no tenían esta mutación. Y el ensayo NOAA pues identificó que la IDH tipo silvestre tenía una supervivencia libre de progresión más baja, tanto en el análisis univariable como multivariable. Ellos discuten que hay una menor supervivencia de la EORTC probable secundaria a una menor tasa de codeleción e inclusión de tumores con necrosis, que actualmente se clasificarían como glioblastoma multiforme. Hablando acerca de MGMT, la EORTC encontró MGMT metilado en 43.7% de los pacientes, encontrando una mejor supervivencia global en aquellos que tenían la metilación y pertenecían al grupo de terapia combinada. La supervivencia global en el grupo que no tenía la MGMT metilada no fue significativo y no se vio alterado por el tratamiento. La supervivencia libre de progresión en aquellos que tenían MG metilado fue mejor para el grupo que recibía la terapia combinada en comparación con el que recibía la radioterapia sola, y la supervivencia libre de progresión para aquellos pacientes que tenían la MGMT no metilado no se vio afectado por el grupo de tratamiento. En el análisis multivariable, la metilación de MGMT no afectó la supervivencia global.
En el ensayo NOAA, 60.9% de los pacientes tenían Mg metilado, y en el análisis univariable, la falta de metilación de MGMT se asoció con una supervivencia libre de progresión más baja, al igual que en el análisis multivariable. La toxicidad del tratamiento, la RTOG, el 54% de los aleatorizados a quimioterapia inicial más radioterapia recibieron 4 ciclos de PSB, es decir, completaron todos los ciclos. Hubo 2 muertes tempranas atribuibles a neutropenia por PSB, y los eventos adversos tardíos graves fueron poco frecuentes. El Minimental y la calidad de vida se estuvieron conservados. En la EORTC, el 30% de los aleatorizados a quimioterapia inicial más radioterapia recibieron los 6 ciclos establecidos, y en el NOA04 la interrupción del tratamiento se dio en un 3% de los pacientes pertenecientes a radioterapia, 18% en el pertenecientes a PSB y 6% pertenecientes a temozolomida. En el grupo de PSB hubo una reducción de dosis de hasta un 16%, y en el grupo de la temozolomida hubo reducción de dosis en un 6%. Ellos discuten que a pesar del beneficio aparente de agregar PSB a la radioterapia en la codeleción y mutación IDH1 o IDH2, hay una preocupación por toxicidad significativa hematológica y nematológica. Hablan acerca de un gran retrospectivo donde se observó que había una mejor supervivencia en tratados con PSB sola versus temozolomida sola, y el tiempo hasta la progresión fue de 7.6 años en comparación con 3.3 años, pero a expensas de una mayor toxicidad. En el tratamiento de la progresión, los 3 aleatorizados a radioterapia sola solo recibieron quimioterapia a la progresión, 79 en el grupo de la RTOG, 74 en el de la EURTC y 48 en el grupo alemán. La cirugía en la progresión fue menos frecuente, fue del 43 en el grupo de la RTOG en el grupo combinado y 56 en el grupo de la radioterapia, y en el de la EURTC fue 22% en el grupo combinado y 18.6% en el grupo que recibió radioterapia. Solamente se les ofreció cirugía, que fueron menos que en comparación con los que se les ofreció quimioterapia. Ellos discuten este resultado, que la mayoría de la radioterapia sola recibieron quimioterapia en el momento de la progresión, y el NOA04 incorporó la idea de tratamiento secuencial como tratamiento estándar en el diseño. Hablando de cosas que se quedaron sin resultado, pero que sí discutieron, es que los biomarcadores pronósticos y predictivos, tanto la EORTC como la RTOG, respaldan la codeleción 1P y 19Q como factor pronóstico independiente de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Sin embargo, estos estudios no estuvieron diseñados para analizar biomarcadores y se hizo una estratificación retrospectiva. En el estudio NOA04, la codeleción no fue un pronóstico para la supervivencia libre de progresión en análisis multivariable. En el ensayo RTOG, la mutación de IDH se beneficiaron del tratamiento combinado independientemente del estado de la codeleción, y fue un marcador tanto pronóstico como predictivo de la supervivencia global. Y en el de la EORTC, la mutación de IDH también fue pronóstico y hubo una tendencia hacia que fuera predictivo. Y en el NOA04, en el análisis multivariable, la correlación entre un tiempo más prolongado hasta el fracaso del tratamiento confería una mayor reducción de riesgo en la codeleción, la metilación de MGMT y la histología oligodendroglioma anaplásico y oligoastrocitoma anaplásico. Nos hablan acerca de 2 estudios: el CADNON, que se centrará en pacientes sin codeleción y aleatorizará 4 brazos de tratamientos diferentes que incluyan radioterapia con o sin temozolomida en diferentes momentos, y el estudio CODEL, que nos hablará solo de tumores con codeleción y autorizará radioterapia, temozolomida o radioterapia, temozolomida simultánea y adyuvante. Dentro de las conclusiones, hablan acerca de la PSB temprana, ya sea antes de la radioterapia o después, mejorará la supervivencia global en oligoastrocitomas anaplásicos o oligodendrogliomas anaplásicos.
y el uso de biomarcadores, incluida la codeleción 1P y 19Q e IDH1, identifica un subconjunto de mayor sensibilidad de la combinación de PCB y radioterapia. Sin embargo, PCB se asocia con toxicidades significativas grado 3 y grado 4 y no está claro si la temozolomida puede sustituirla.